empezando este encuentro 60 y que en este día 27 de octubre del 2024, en el que estamos en esta vuelta 19, 11 más 8, que eso nos da una orientación del sentido, ¿no? Como un marco para poder mirar nuestra vida cotidiana. La calendaria es la herramienta maravillosa que amamos los que estamos en la LGC, porque nos ayuda tanto a mirar nuestra vida real y nuestros conflictos y situaciones, ¿no? Y en esta vuelta 19 y 20, Ale habla, ¿no? ¿Se acuerdan ese nuevo renglón -1 de la tabla periódica que va a ser una plataforma para que en el futuro podamos apoyarnos en conceptos de LGC y conciencia solar futuro, ¿no? Hoy estamos todavía formando conceptos y nos preguntábamos con Daniel y Liliana qué veíamos importante o qué sentíamos que es importante resaltar en esta etapa, en estos días. Hoy estamos iniciando los 4 últimos días de esta vuelta 19. Entonces también para nosotros es desde esta conceptualización de calendaria, es según los 12 días que ya atravesamos, hasta ayer era el día 12, hoy es el día 13 de esta vuelta 19, en el que es contexto, qué lógica estamos aplicando, qué lógica se mueve y qué lógica voy captando y yo aplico, imprimo en mi proyección y en mi vida. Eh, eh, es a veces una invitación a constatar qué incremento, qué detalle he podido en ese tema que uno trabaja mejorar, ¿no? Mejorar en alguna perspectiva, digamos, y que sobre todo tomando como referencia recientemente dado el último Allen Red ha sido el 123, que también allí Ale empieza a hablar cómo se impactaba con esto de la Y y el eje Y, y entonces, y más entrevistas digamos, y distintos temas en sesiones particulares, viendo cómo es necesario que pongamos atención a nuestro eje Y. Nuestro eje Y, como lo voy entendiendo, es nuestro eje RI también, ¿no? Es ese eje de captación, porque aparte es hermosa la letra Y, que tiene un espacio arriba de captación y luego baja en el tiempo presente. O sea, captamos en 7, 8 y 9 si miramos la calculadora. En el 5 me paro para administrar y poder en este instante captar y sentir la novedad, ¿no? En este instante. Y este eje RI, este eje Y, digamos, Ale nos va mostrando cómo la idea es que podamos empezar a distinguir aspectos nuestros de captación. ¿Y qué sería eso? Distinguir entre lo que se hace o se dice en el contexto, distinguir el eje X que a veces me arrastra con una ejecución sin pensar de cosas que yo no sé y se las delego a un otro, ¿no? De hecho, nos pasó a todos en el 2020, ¿se acuerdan? Cuando en el 2020 empezamos a tener que ver qué hacemos con este COVID y qué es esto y vacuna, no vacuna, bueno, todo ese tema que cada uno tuvo que procesar internamente y ver cuánto hemos podido y aprender de lo que pudimos cada uno hacer, ¿no? Sin criminalizarnos por eso, por lo que hayamos podido hacer, pero así, que hoy, en 4 años después, saquemos una capitalización de eso y empecemos a reconocer que necesitamos formar nuestro eje Y.
que antes por ahí estaba por arrastre, tomé la decisión que pude porque no tenía ni idea, ¿no? Entonces, formar nuestro eje Y porque lo que se viene a futuro son desafíos que no vamos a tener referencias y ni vamos a necesitar pararnos en nuestro punto de estabilidad y de captación. Viste que Ale empieza a hablar de que, bueno, primero se va a ir rompiendo la política, después la ciencia, después la religión, poco a poco, de aquí en años futuro, pero ya estamos notando algo de eso, ¿no? Y ella va mostrándonos cómo, bueno, en la ciencia el premio Nobel, en lugar de que sea un físico, ahora es alguien en la gama de la tecnología. Ya hay un gran cambio, ¿no? Esta dificultad necesitamos sacar aprovechamiento. Entonces, vamos a ir anticipándonos, esta es la idea. Entonces, la formación del eje y distinguir lo que es el eje Z del eje X en mi vida concreta, porque como conceptos de ejes cartesianos, de matemática, más o menos tenemos una idea, pero justamente no queremos que sea una Y, queremos que sea una Y, un eje de captación con una lógica 5 de administración. ¿Y eso qué sería? Bueno, empezar a darnos cuenta el eje Z como todo lo que me viene como desde abajo, en donde nos apoyamos en criterios del clan. Entonces hay una cantidad de cosas que nos sirven un montón, porque a veces cuando uno no se sabe mover, viste que uno usa, cuando hay novedades, cómo se hacía en tu familia, ¿no nos ha pasado? A ver, tenés que resolver algo y digo, en casa se hacía de tal manera. Bueno, entonces, ok, lo chequeo y vuelvo a pararme en mi eje Y a ver en esta actualización con captación de las variables de este momento, si quiero elegir eso. Esto sería empezar a hacerme preguntas, ¿no? A ir no automatizando, sino concientizando las decisiones que tomo y los criterios que tengo, ¿no? O reconocer ese aspecto de arrastre, que como se hace eso, no quiero estar fuera del grupo y ese aspecto de cohesión que me toma y yo no puedo tener una particularidad. Y aquí el gran desafío viene, y justamente nosotros aquí con el colaboratorio tenemos muy claro que lo que queremos es ante distintos temas ver la perspectiva de mis compañeros. ¿Cuántas veces en los grupos decimos, yo veo tal cosa, ustedes cómo lo entienden, ¿no? Y poder ver otras perspectivas que me van a ampliar. O sea, yo lo que quiero siempre es ampliar las variables que otros ven y yo no. Y ahí luego tomo mi propia síntesis, ¿no? Entonces, uno de los conceptos importantes que quería marcar era esa distinción entre lo que se hace o se dice y dónde estoy yo en ese O eh, ante ese tema, ¿no? Al tema que sea. Y ahí quería volver a resaltar la herramienta de la escala particular que nos da Ale en el Alejandra en Red 123. Es una herramienta muy sencilla que todos entendemos, que es esa distinción que hace por escalas, de que para poder armar ese eje Y, que es la escala, empezar a desarrollar una escala particular y no estar pegoteada en el se hace, se dice, se piensa y poder captar mi propia escala de captación. Y es eso, dice, siempre con razonamiento, ¿se acuerdan? Entonces, razonar. ¿Y qué es razonar? Bueno, empezar a razonar. El razonamiento, aparte, es muy claro porque razonar, yo no lo, gracias a que ella lo nombró, no sé si a ustedes les pasó, pero gracias a que ella nombra esta diferencia entre razonar y pensar, es que pude hacer una distinción de algo que yo tenía pegado antes, ¿no? Entonces me doy cuenta que una cosa es un pensamiento que a veces me carga y me cansa, y lo que es razonar, que vas como hilando conceptos o ideas o un proceso de algo
que no te cansa, es como un fluir, que vas viendo de acá, 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 como los pasitos, ¿no? Entonces ese razonamiento es lo que provoca que podamos formar un nuevo concepto. Entonces, simplemente nosotros que resonamos con la LGC, estamos continuamente razonando y formando nuevos conceptos. ¿Por qué? Y sí, porque fíjense que a veces hay palabras tan cotidianas y que nosotros las volvemos a mirar con un sentido de código y se nos resignifica el sentido de la palabra, por ejemplo. Entonces, razonamos una palabra y vemos que con conceptos que tenemos como espaciotemporales vamos entendiendo como la previa que hay de esa palabra que a lo mejor socialmente tiene un sentido, ¿no? Acá en un montón de encuentros lo hemos visto, ¿no? Entonces, razonar, eso me permite la formación de un concepto. El concepto hace que yo pueda empezar a captar una nueva señal. Si no, no la captamos. Estoy distraída porque no lo veo. Entonces, cuando yo tengo un nuevo concepto en el cono, me permite distinguir algo que antes me pasaba desapercibido. Eso es como una señal que de golpe, hago. Pero antes no, porque no tenía ese concepto. Entonces, razono, concepto, señales. Esa señal empieza a jalar un nuevo entendimiento. Entonces empiezo a entender algo que antes no entendía o que lo dejaba suelto y se me arma algo que entiendo y ese entendimiento trae una experiencia que me permite a mí comprender de un nuevo modo. Entonces, ahí voy teniendo y llego a una comprensión de algo que me sucede en el cual empiezo a algo que hablábamos con Lili y Dani antes de entrar aquí, que era el respeto al otro que no soy yo, justamente en esta vuelta 19, 11 más 8. ¿Cómo me voy, cómo me voy a sincronizar con el otro y el otro conmigo? eh, como un comportamiento impuesto, que es lo que nos enseñaron de chiquitos a muchos de nosotros. Hay que ser así, comportate, es educada, ¿no? El comportamiento. Y esta otra manera en la cual yo voy eh, razonando y armándome en escala particular un espacio de comprensión dónde está el otro y entonces lo respeto. Y aquí me acuerdo el concepto dado por Ale también un par de años atrás, de que la verdadera solidaridad con el otro es un respeto a donde el otro está, no querer que sea como correctamente debe ser. Después, en la convivencia, iremos viendo qué límites ponemos, pero primero es qué es lo que hace que el otro tenga esta actitud. ¿Qué interés, qué le duele, qué le interesa? Necesito mapear y reconocer dónde está y qué le interesa, ¿no? Lili decía, ¿cuál es el interés del otro en su vida, en su tema? Yo tengo que incluirlo para que podamos interactuar. Y bueno, entonces ahí hay y es un poquito, entendíamos y entendemos que es nuestra responsabilidad con el desarrollo de la conciencia ir creando espacio que entiendo, como yo entendí estas vueltas 19 y 20 creador, o sea, que estamos implementando nueva creación de sentido. La vuelta 18 y 17 era creación de sentido y ahora se empieza a implementar. ¿Y de qué manera un nuevo sentido? De manera muda primero. Primero necesitamos un espacio mudo. ¿Qué es yo digo espacio mudo porque es una conciencia que habilita un tiempo-espacio para algo que no está. Eso es el inicio
de la creación, como yo lo entiendo, de la creación de un nuevo sentido. No es que yo ya tenga cerrado un argumento en mi cabeza de qué sucede, es empezar a implementar en el plano un espacio para algo nuevo que yo no sé, pero que me habilito en mi eje RI de captación a recibir y a permitir captar la variable nueva que luego podré armar a futuro, en los días sucesivos, un nuevo sentido. Por eso que nos habla vuelta 19, 20, 21 y 22. Tenemos 4 vueltas para ir desarrollando en el tema que te aprieta, en el tema que se te movió algo en las vueltas anteriores. Es un trabajo lento de conciencia y de responsabilidad, responsabilidad amorosa, porque realmente queremos ser arreglarios, queremos ser creadores de nuevos sentidos, queremos ser antenas que puedan colaborar en una interacción más amable con quien y con los que convivo, trabajo, me muevo. Entonces, simplemente saber que es un... Porque después de golpe funciono con el otro, pero sepamos con conciencia que estamos desarrollando un espacio nuevo de funcionamiento futuro, ¿no? Y un poco este sería lo que inicialmente invito a interactuar entre nosotros, de ver qué es lo que la realidad nos está moviendo, porque en la medida que vayamos creciendo en la formación de nuestro eje Y, que es captación en nuestro eje RI, vamos a tener más claridad en el eje RO. Eje RO es en los conflictos cotidianos, a veces es poder dar un detalle de perspectiva que calma un caos o una gran chispa que a lo mejor hay en el entorno, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a compartir y a interactuar las perspectivas que ustedes van teniendo en este proceso de este año 2024, año de CIDE, de este aparato 506, en el que estamos armando lo que va a ser aparato 507, una estructura gravitatoria a construir, pero hasta qué sentido, alcance, espacio vamos a poder permitir. Bueno, algo de eso se está dando en nosotros y